Sí, muchas gracias por la asistencia a la reunión y unas gracias muy especiales a nuestros invitados especiales que vienen de Alemania y de Estados Unidos, empezando por la doctora Gabriela Bruno, que va a ser nuestra conferencista esta noche, el señor Juan Alarcón, que es el consultor para Thermo Scientific, y Hernán Parra, que es el gerente para diagnóstico en la región latina de Thermo Scientific. También gracias al doctor Orjuela, quien va a ser nuestro moderador esta noche para la reunión. Gracias por todo el apoyo para la realización de este evento y a Rafael. Quiero empezar por hablar unas pocas palabras sobre el laboratorio clínico endocrino. ¿Qué es el laboratorio clínico endocrino? Es un laboratorio que desde hace 13 años estamos dedicados a la determinación de pruebas especializadas de inmunoanálisis y siempre hemos contado con tecnología de punta, brindándole a nuestros pacientes, a nuestros médicos resultados de alta calidad y precisión. Esta noche, como ya saben ustedes, el tema principal va a ser el tamizaje prenatal el primer trimestre por la doctora Gabriela Bruno. Estas pruebas también ya están disponibles en el laboratorio clínico endocrino a través del analizador cripto que ustedes pueden ver acá. Es el primer analizador cripto en Colombia con esta metodología de alta sensibilidad y precisión. Además de estas pruebas, el laboratorio clínico endocrino también ofrece un amplio menú de pruebas, como ustedes pueden ver en la pantalla: perfil de los dedos, marcadores tumorales, pruebas de la reproducción, adrenales, anemia, metabolismo óseo, diabetes infecciosas, y todas estas pruebas estamos obviamente dándole apoyo a muchos laboratorios clínicos en Bogotá y en Colombia que nos envían muestras de referencia y también médicos que envían pacientes. Esta diapositiva da a mostrar todos los marcadores tumorales de la línea de Thermo Scientific BRAMS que se pueden hacer en el cripto. De modo que aquí podemos ver una gran cantidad de esos marcadores. Y por último quiero hacer énfasis en estos dos nuevos marcadores que va a lanzar Thermo Scientific. Vitamina A para cáncer de pulmón y para carcinoma de células escamosas en el esófago. También van a estar disponibles muy pronto para el público y los laboratorios. Entonces, la siguiente es obviamente la presentación de la doctora Gabriela, y llevo aquí entonces al doctor Orjuela, que dará la debida presentación. Bueno, primero de todo, muy buenas noches y muchísimas gracias por aceptar la invitación al lanzamiento de la tecnología de BRAMS Crypto en Colombia. Todos los que trabajamos en tamización genética y todos los que están aquí tienen vinculación directa con el tema, saben que BRAMS Crypto es el gold standard en términos de tamización bioquímica de oncologías a nivel mundial. Los primeros que trabajaron en este tema, desarrollaron toda la parte de laboratorio junto con el doctor Kevin Spencer y el doctor Kipros Nicolaides, ¿sí? Y hoy tenemos la fortuna de tener con nosotros a la doctora Gabriela Bruno, quien es una estrecha colaboradora de estos dos investigadores, tanto el doctor Spencer como el doctor Nicolaides, ¿sí? Ella nos va a hablar en últimas, responder una pregunta, y es ¿por qué cripto? ¿Sí? Nosotros ya tenemos tuvimos el tamizaje de Siemens durante 5 años, tenemos el tamizaje de Roche, tenemos el tamizaje de Perkin-Elmer, y entra un nuevo prestador de este servicio en el escenario, y la idea es ¿por qué o
o qué trae de diferente, cuál es la diferencia, y de eso nos va a hablar la doctora Grunov durante los siguientes minutos. La doctora Grunov es médico de la Universidad Estatal de Moscú, es doctorada en cardiología del Instituto de Ciencias de Berlín y actualmente es la gerente mundial de mercadeo para el tamizaje prenatal y marcadores tumorales de Thermo Fisher Scientific, que es digamos que en este momento la poseedora de la marca de Transcript. La doctora, como les decía, tiene una amplísima experiencia en el tema, dado que ha trabajado directamente en el desarrollo de estos marcadores y durante los próximos 45 minutos nos va a hablar de tratar de responder las preguntas que ya les mencioné. Doctora, muchísimas gracias. Profesor Orjuela, señoras y señores, me gustaría ante todo agradecerles esta invitación tan gentil y además la presentación que han hecho de mí. Tal vez quisiera hacer unas pequeñas correcciones. He recibido una acogida muy cálida por parte del doctor Orjuela y tal vez no merezco porque no tengo tantos méritos, pero lo que quiero hacer hoy es compartir con ustedes algunas ideas sobre la calidad y el tamizaje de primer trimestre. No he participado directamente en el desarrollo de los ensayos que estamos utilizando hoy para el PAP-E y el beta-HG, porque yo me vinculé a la compañía en el año 2000 y ya los ensayos se habían desarrollado anteriormente, pero es cierto que sí tenemos una colaboración muy estrecha con la Fundación de Medicina Fetal, la FMF, en cuanto al desarrollo ulterior del tamizaje para primer trimestre. Entonces sí, nuevamente muchas gracias por esta invitación. Me alegra mucho estar aquí en Bogotá, en particular porque mi hija mayor, que hace 13, 14 años decidió vivir un año por fuera de Europa y eligió a Colombia y vivió en Bogotá y también en un pueblito en la costa pacífica, y sé que también viajó mucho por todas partes del mundo, y ella dice una y otra vez que Colombia es el país más lindo que ha conocido, de manera que me alegra mucho estar aquí, por lo menos un par de días aquí en Bogotá, y espero que más adelante tenga la ocasión de regresar, viajar y entender por qué mi hija estuvo tan feliz aquí cuando vivió durante un año. Bueno, el tema de esta noche es el tamizaje y la garantía de calidad del tamizaje para primer trimestre y los resultados precisos. Hoy hacemos el tamizaje y la valoración de riesgo de anomalías cromosómicas, hacemos el tamizaje en primer trimestre, y de hecho tenemos 3 elementos que debemos tener en consideración. Primero están los parámetros ecográficos, la responsabilidad de ustedes, y la mayoría de ustedes son especialistas en este campo, seguramente hablamos de la translucencia nucal, el hueso nasal y otros de uso rutinario. El segundo elemento es el de los marcadores séricos bioquímicos. En este momento estamos hablando de PAP-A y la beta-HCG libre. Vamos a mirar brevemente cómo puede cambiar esto en el futuro, y aquí obviamente la responsabilidad recae en el laboratorio y el software de cálculo del riesgo. Se hace el cálculo de riesgo utilizando software bastante especializado, y aquí la responsabilidad es compartida entre el laboratorio y el ginecólogo dependiendo de quién calcule el riesgo. Yo señalo esto porque cuando pasamos del tamizaje de segundo trimestre al tamizaje de primer trimestre, la responsabilidad aumentó muchísimo. Nuevamente aumentó la responsabilidad para los ginecólogos, mientras que el tamizaje de segundo trimestre estaba completamente en manos del laboratorio únicamente. De manera que ustedes están muy familiarizados y mucho más que yo con los marcadores ecográficos, obviamente la translucencia nucal. Y luego tenemos el hueso nasal, el cual ya es parte de la rutina clínica, es decir, que la ausencia del hueso nasal en los fetos afectados es algo que hay que determinar, y estos marcadores
y también con base en la edad materna, la translucencia nucal, el hueso nasal y los marcadores séricos maternos. Entonces los mejores centros a nivel mundial pueden lograr una tasa de detección del 97% y una tasa fija de falsos positivos del 5% en el tamizaje poblacional. Los nuevos marcadores ecográficos ya se han visto en los últimos años y ya yo oí que los utilizan ustedes también aquí en Colombia, estos nuevos marcadores, como por ejemplo flujo anormal en el ducto venoso, también la insuficiencia tricuspidia y también el ángulo frontomaxilar y facial y muchos otros marcadores. Al asistir en congresos internacionales, especialmente de los de la Fetal Medicine Foundation, se ven nuevos marcadores todos los años y se establecen medianas, medianas y los MOMS y los múltiplos de medianas. Ahora, ¿por qué hablamos de estos marcadores? El Centro de Certificación de la Fundación de Medicina Fetal para las personas que certifican ultrasonografistas en cuanto a conocimiento especial de estos marcadores, que son marcadores ecográficos muy sofisticados. Yo creo que es muy difícil medir esas cosas y al estudiar este tema determinaron que es necesario que se surta una curva de aprendizaje, es una curva de aprendizaje clara para los operadores y el resultado del análisis de los cursos de entrenamiento fue que para esos marcadores, como los últimos tres, no el del hueso nasal ni el de la translucencia nucal, sino los últimos tres que yo les mencioné, hay que hacer por operador hasta 120 estudios para que se llegue a la precisión y la exactitud de la medición de esos marcadores para que sea una precisión suficiente. Y yo sé que ustedes también tienen un sistema de certificación, que también hay certificación de médicos en su país y en Europa. Hemos visto que los países y los centros que se adhieren a este tipo de programas de certificación, a este proceso de entrenamiento y también a las auditorías y a las recertificaciones, logran en últimas los mejores resultados en cuanto a tamizaje en la población de sus países. Esto es muy claro. Claro que siempre hay exclusiones en donde se tiene un talento que hace muchos tamizajes y eso se nota, pero cuando estamos hablando de un sistema universal o para el país, como los hay en Dinamarca o en Suiza, se están haciendo proyectos para establecer este tipo de programas, por ejemplo en Bielorrusia, y los mejores centros son los que recién el entrenamiento se certifican, se recertifican y cumplen con las condiciones exigidas para los procesos de entrenamiento y son los mejores en cuanto a los resultados de tamizaje que logran. Ustedes saben probablemente que la Fetal Medicine Foundation, la Fundación de Medicina Fetal de Londres, del profesor Nicolaides, tiene la misión de ocuparse de la investigación en el campo del tamizaje prenatal y también es su misión hacer entrenamiento en medicina fetal y ellos tienen su programa de certificación, ellos tienen cursos, también hacen auditorías y se ocupan de la recertificación. Y para quienes se certifican, pues tienen acceso a este módulo de cálculo de riesgo y es uno de los beneficios cuando uno se certifica con la fundación y tiene acceso a él gratuitamente. Ahora, el segundo elemento es el de los marcadores séricos bioquímicos. Esta responsabilidad descansa en los laboratorios principalmente. Ustedes conocen este patrón de las trisomías, el síndrome de Turner. Vemos aquí las transferencias nucales, la longitud cráneo-caudal, la frecuencia cardíaca fetal,
total y puede haber distintos patrones de los marcadores dependiendo de la enfermedad. También están el PAP y están la CSC. Ahora la pregunta ahora es para medir PAP-A y para beta-HCG, si todos los ensayos comerciales arrojan los mismos resultados de discriminación clínica, y sabemos que los valores absolutos que se miden con esos marcadores pueden ser bastante diferentes y más adelante les voy a mostrar datos al respecto. Sin embargo, se cree comúnmente que una vez que uno ha convertido los valores absolutos medidos en los pacientes, las concentraciones absolutas de los marcadores convertidos a MOMS, a múltiplos de la mediana, entonces desaparece o la diferencia o las discrepancias entre los ensayos desaparecen y se logran resultados equivalentes entre centro y centro. Infortunadamente, esta afirmación que acabamos de mencionar no es cierta, porque las características del ensayo, la precisión y la estabilidad, la exactitud pueden ser muy diferentes para los distintos marcadores. Algunos ensayos son más precisos y entonces esto lleva a unas distribuciones más estrechas de los marcadores. Cuando hacemos los MOMS, cuando calculamos los MOMS, tomamos los valores absolutos de los pacientes y los dividimos por el valor apropiado para la edad gestacional establecidos por la distribución de los marcadores. Es decir, hay una base de datos, medimos la distribución de los marcadores durante el periodo en el primer trimestre y según la edad gestacional, y luego lo convertimos en MOMS. Y cuando la distribución de los marcadores es más apretada porque el ensayo es más preciso, entonces se logra una mejor discriminación entre la distribución de la población normal, es decir, la distribución de los valores para la población normal y los valores de los embarazos afectados. Eso es lo primero. Y lo segundo es que en el sistema de ensayos que ustedes utilizan puede que tengan también diferencias de precisión, eso es lo que llamamos sesgos, y eso sucede especialmente cuando uno compara distintos lotes entre sí. Y más adelante voy a darles datos más detallados al respecto. Entonces, ¿cuál fue nuestra colaboración con la Fetal Medicine Foundation? Los marcadores de tamizaje prenatal de Cryptor se desarrollaron en estrecha cooperación con la Fetal Medicine Foundation, y esta fundación se creó en 1996. Yo pensé que era mucho más antigua como organización, dada la gran cantidad de investigación que han hecho. Se fundaron en 1996 y nuestros ensayos se desarrollaron a partir de 1997, de manera que tenemos una historia paralela a las dos organizaciones. Estos ensayos se desarrollaron conjuntamente con ellos, porque obviamente cuando uno desarrolla un ensayo y se hace la caracterización clínica, ninguna compañía la puede hacer sola. Obviamente necesita de los clínicos, de los médicos que tienen unas muestras clínicamente caracterizadas. Esa es la base para todos los desarrollos. Y después de que se desarrollaron los ensayos, la fundación introdujo estos ensayos como parte de la rutina clínica, y eso fue a partir de 1999, cuando ya estuvieron listos para salir al mercado. ¿Y por qué se eligió finalmente el Cryptor? Pues muy sencillo. Primero que todo, el PAP-A con el Cryptor fue el primer ensayo manual. Y
limita, especialmente cuando uno quiere obtener resultados a corto plazo y quiere uno organizar una asesoría pronta para los pacientes. En segundo lugar, el Cryptor es una máquina que puede entregar los resultados bioquímicos en un lapso de 20 minutos y esa fue la primera posibilidad que hubo en el mundo de correr el tamizaje prenatal de primer trimestre en una clínica de Oscar. Pero entonces la pregunta es, ¿qué es Oscar? ¿Quién es Oscar? Bueno, ¿qué es Oscar? No sé, pero Oscar es un acróstico que quiere decir una sola clínica para valoración de riesgo. Ustedes son médicos, ustedes saben que nos gustan todos estos acrósticos. Entonces Oscar quiere decir One Stop Clinics for Assessment of Risk, clínica de un solo paso para valoración del riesgo. Y este fue un concepto que se desarrolló en el Reino Unido con base en la estructura del sistema de salud. Ellos no tienen tantos consultorios médicos, sino que los pacientes pueden ir cerca al sitio donde viven. Los pacientes no tienen que tienen un sistema bastante centralizado de salud, y con el Cryptor entonces fue posible asignarle a la mujer una hora de tiempo en una clínica especializada y ofrecerle así toda la información necesaria para que tomara sus decisiones con una consulta de solo una hora en un sitio. ¿Ustedes conocen este principio de Oscar? ¿Qué quiere decir este principio? En un solo sitio hacer todo, y funciona de esta forma. La señora pide una hora para acudir, primero se le da una asesoría, se le explica qué va a suceder, cuáles pueden ser los resultados y lo que significa, es decir, cuál sería el siguiente paso que ella tendría que dar, y según el resultado se envía al laboratorio. La señora se va a la suite de ecografía, allá le hacen el estudio de translucencia nocal, hueso nasal, y ustedes saben que se necesita tiempo para medirlo, eso no es fácil de hacer, y cuando ya termina el estudio de ecografía, al cabo de 20 minutos ya tiene el resultado de beta-HCG y de PAP-A, y entonces todo se pone dentro del software y se calcula el riesgo individual para la mujer en su embarazo, y entonces ese riesgo se le reporta a la mujer, se le da nuevamente la asesoría, y lo que he oído de los médicos es que no es fácil asesorar a las pacientes, no es fácil explicarles 300, 1000, entonces se le da asesoría, se le explican claramente los resultados y se le explica si tiene que tomar alguna decisión, si el riesgo es de 1 en 2000, probablemente no haya nada que decidir, se la felicita y se le dice que puede seguir tranquila con su embarazo. Cuando es más difícil, pues hay que explicarle lo que significa su riesgo, ella tiene que tomar decisiones sobre los pasos a seguir, quizás sean pruebas invasivas lo que viene después, y todo esto se puede hacer con el Cryptor y todo se hace en una hora de tiempo. Yo creo que este es un concepto importante cuando existe un sistema de salud muy centralizado. En el caso de Alemania, por ejemplo, es completamente inapropiado porque nosotros no estoy totalmente segura de la cifra, pero creo que tenemos 10.000 o 12.000 ginecólogos y creo que 2.000 hacen tamizaje prenatal, y obviamente es completamente diferente. Ellos no hacen el laboratorio, ellos envían las muestras al laboratorio y reciben el resultado posteriormente. Es una situación muy diferente, no es malo, claro que todo depende, como les decía, de la estructura del sistema de salud en la región, en la ciudad, en el país, dependiendo de qué tan centralizado o descentralizado esté. Han visto en la última diapositiva, este instrumento es el original, ya este no se fabrica, y en su país, si han de ver un Cryptor, por ejemplo, podrán ver que hay dos diferentes en este momento. También estamos desarrollando una máquina más grande como esta, con otro par de características nuevas. Entonces tenemos 3 instrumentos en el mercado que pueden
ofrecerles este servicio. Lo que me parece interesante desde el punto de vista científico es que la tecnología es muy sofisticada y además fue el resultado de un premio Nobel que se ganó en 1987. Y más importante también, no para ustedes, pero para el laboratorio, es que utilizan la misma tecnología, los mismos reactivos, tenemos las mismas medianas, el mismo rendimiento para los 3 instrumentos. Y todos los instrumentos han sido aprobados por la Fetal Medicine Foundation en lo que se refiere a calidad. Tenemos también una certificación para la bioquímica de acuerdo con unos criterios bastante estrictos, y también para el segundo instrumento tenemos que contarles que fue necesario hacer muchos estudios, no fue tan fácil la certificación. Entonces la Fetal Medicine Foundation está utilizando los marcadores con el sistema Cryptor de rutina desde 1999, ya ha pasado bastante tiempo. Entonces la pregunta es por qué lo siguen utilizando después de tanto tiempo, y esto se basa en 2 puntos realmente: la precisión de los ensayos del Cryptor es una precisión realmente notable, les mostraré los datos, y la exactitud o accuracy también es excelente, nadie puede mostrar datos iguales. De las distribuciones de los valores de la población normal y las distribuciones de los valores de las anomalías son distribuciones muy